La existencia de un bufón medieval distaba mucho de ser únicamente diversión y entretenimiento. Detrás de las bromas se escondía un trabajo arduo que la mayoría de las personas no habrían deseado desempeñar. Estos individuos debían poseer inteligencia, rapidez mental y extrema cautela con cada palabra que pronunciaban. Si alguien imagina que su única función consistía en provocar risas durante todo el día, se llevaría una gran sorpresa. Los reyes y nobles no contrataban a cualquier persona capaz de emitir sonidos graciosos. De haber sido así, la mayoría de los jóvenes adolescentes del reino habrían encontrado empleo en la corte. Los monarcas buscaban individuos astutos que pudieran evaluar el ambiente de una habitación con mayor velocidad que un soldado desenvainando su espada. Una broma mal calculada en el momento inadecuado podría transformar un banquete cordial en un conflicto entre naciones en el proceso de selección para convertirse en bufón de corte. No se parecía en absoluto a las solicitudes de empleo contemporáneas. El canto resultaba fundamental, no simplemente un tarareo casual, sino baladas completas y la capacidad de improvisar letras en el momento. Los malabares eran prácticamente obligatorios. Las habilidades narrativas se evaluaban minuciosamente, ya que un bufón podría necesitar entretener a los invitados durante horas en las largas noches invernales. La mímica representaba quizás la destreza más peligrosa, pero también la más valiosa. Algunos bufones se volvieron tan hábiles imitando a los nobles que los guardias ocasionalmente confundían a los verdaderos aristócratas con bufones, realizando impersonaciones. No todas las personas elegían convertirse en bufones. Muchos simplemente se encontraron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Los registros históricos revelan que aproximadamente 1 de cada 4 bufones comenzó como campesino que llamó la atención de algún noble. Otros fueron capturados durante guerras y obsequiados a las cortes, como presentes humanos envueltos en cascabeles y ropas coloridas. Un aspecto sombrío de la historia de los bufones fue la explotación de personas con diferencias físicas o discapacidades. Individuos con características inusuales a veces eran forzados a desempeñar roles de bufón contra su voluntad. Las cortes de Europa, Asia y Oriente Medio mantienen registros de esta práctica cruel. Los afortunados eran aquellos que poseían entrenamiento real. Estos artistas viajaban de corte en corte con rutinas preparadas. Eran comediantes medievales, excepto que las consecuencias eran mucho más graves. En lugar de ser abucheados fuera de el escenario, arriesgaban ser arrojados a una mazmorra. Si el rey no se divertía al conseguir empleo, no garantizaba una vida agradable. Te convertías en el sistema de entretenimiento ambulante del reino y el saco de golpes verbal. Ser despertado a las 3 de la madrugada, porque el rey había tenido una pesadilla y necesitaba que lo alegraran, formaba parte del trabajo en los bufones. Debían comprender constantemente las complejas políticas de la vida cortesana. Los registros sugieren que el bufón promedio duraba solamente 4 años en servicio, antes de ser despedido, huir o encontrar un final desafortunado. Para aquellos que lograban tener éxito, existían recompensas más allá de simplemente mantenerse con vida. Una broma inteligente en el momento adecuado podía otorgarte beneficios sorprendentes. Después de todo, cuando eres la única persona autorizada para burlarse del rey sin perder la cabeza, más vale esperar que haya algo valioso en tu bolsa de pago al final de la semana. Una vez que lograste ingresar a la corte real como bufón, felicitaciones. Tu guardarropa ahora consiste en ropa desigual y colores brillantes. Portas un sombrero con cascabeles y tu nuevo jefe puede mandarte a una mazmorra por capricho. Pero al menos te están pagando, ¿verdad? Algunos bufones de corte la pasaban bastante bien. Ganaban un salario regular, obtenían comida preparada por cocineros reales, disfrutaban de un lugar seco para dormir y recibían vestimenta, aunque normalmente ropa que parecía como si un arco iris hubiera explotado. El atuendo típico de bufón no era exactamente algo que usarías para impresionar en una cita, a menos que tu pareja tuviera una fuerte predilección por los cascabeles y zapatos puntiagudos, según registros de cortes medievales europeas. Un bufón bien establecido podía ganar aproximadamente lo mismo que un artesano de nivel medio. En Inglaterra durante los años 1300, los libros contables reales muestran varios bufones ganando entre 10 y 20 libras anuales, cuando un trabajador común podría ganar solo 2 libras al año. El dinero real no estaba en el salario base, sino en las bonificaciones. Un bufón querido podía recibir beneficios generosos. Un bufón en Inglaterra fue recompensado con su propio pedazo de tierra después de hacer reír al rey
durante una crisis política. La concesión de tierra especificaba que fue otorgada por servicios de alegría y buen consejo. Otro bufón recibió una forma inusual pero valiosa de pago en cerveza. Los registros de una corte alemana muestran que un bufón recibía 1 galón de cerveza diariamente de por vida. Eso equivale a 365 galones anuales, suficiente para asegurar que sus chistes se volvieran más graciosos conforme avanzaba la noche. Al menos en su propia mente, los regalos reales a veces incluían joyas, monedas Duarou o incluso ganado. Pero estas recompensas solo se aplicaban a bufones que trabajaban para reyes que realmente los apreciaban. Si cometías errores, tu recompensa podría ser una noche en la mazmorra o algo peor, una promoción rápida a la lista de invitados del verdugo en pago. Variaba dramáticamente dependiendo de la corte. Un bufón en un reino adinerado podría ganar más que algunos nobles menores, mientras que uno, en una casa más pequeña, podría no recibir nada más que sobras de comida y una cama incómoda cerca de los caballos. Algunos bufones descubrieron que dormir cerca de caballos significaba que no eran los artistas más malolientes del castillo. Los pequeños consuelos importan cuando estás en el fondo de la escala social. La mayoría de los bufones no podían ahorrar lo suficiente para retirarse. Como Chemenche, permanecían dependientes de sus patrocinadores reales hasta que ya no podían actuar. No podían retirarse ricos a menos que fueran muy inteligentes, ahorrando dinero. Muy graciosos durante mucho tiempo, o muy afortunados pero más allá de sus chistes ingeniosos y astucia política. Los bufones necesitaban hacer más que simplemente provocar risas para ganarse el sustento. Su trabajo iba mucho más allá de la comedia simple, que hacía exactamente un bufón medieval durante todo el día. La respuesta, mucho más que simplemente contar chistes. Los bufones de corte eran la navaja suiza del entretenimiento medieval. Necesitaban múltiples habilidades, solo para sobrevivir la semana primero y principalmente. Los bufones debían dominar varias artes escénicas. Necesitaban cantar baladas, tocar instrumentos que iban desde tambores simples hasta laúdes complejos, y bailar rutinas elaboradas que contaran historias o se burlaran de eventos actuales. Un registro de corte inglesa describe un bufón que realizó una danza tan salvaje que parecía poseído por 20 espíritus, cada uno más alegre que él. Anterior, las acrobacias y trucos físicos eran favoritos de las multitudes. Muchos bufones podían realizar saltos hacia atrás, paradas de manos y splits, habilidades que se volvían especialmente impresionantes después de que se hubiera servido la 8ª ronda de cerveza en la cena. Los bufones más talentosos desarrollaron movimientos característicos que la corte solicitaba por nombre a las imitaciones de animales. Ocupaban un lugar sorprendentemente alto en los requisitos laborales. Los registros de corte de Francia describen un bufón que podía imitar 14 animales diferentes, desde cantos de gallo hasta aullidos de lobo. Su imitación de oso era supuestamente tan convincente que los perros de caza ladraban alarmados cada vez que la ejecutaban. Los títeres y efectos sonoros también eran talentos esenciales para bufones. Los pequeños espectáculos de marionetas les permitían contar historias que podrían ser demasiado políticamente peligrosas para representar ellos mismos. Algunos bufones se hicieron famosos por su habilidad para imitar sonidos de batalla, tormentas, o incluso a la reina roncando, aunque esto último podría ganarte una noche en la mazmorra si su majestad no lo encontraba divertido, pero el entretenimiento era solo parte del trabajo. Los bufones de corte también servían como portadores de mensajes entre nobles, especialmente cuando esos mensajes necesitaban ser entregados con cuidado. Las malas noticias se volvían ligeramente menos malas cuando se envolvían en un chiste o una canción. Las cortes medievales usaban bufones para anunciar aumentos de impuestos, derrotas en batalla o insultos diplomáticos, porque era menos probable que el mensajero fuera castigado. Si todos estaban riendo, la parte más difícil del trabajo podría haber sido servir como válvula emocional para la nobleza. Cuando reyes o señores se sentían frustrados, aburridos o enojados, frecuentemente convocaban a sus bufones para distraerlos. Estas situaciones eran como desactivar una bomba mientras haces malabares y cantas, un movimiento en falso, y las cosas podrían explotar. El papel de chivo expiatorio recaía en los bufones más frecuentemente de lo que les habría gustado. Si un noble derramaba su bebida, el bufón podría ser culpado por distraerlo. Si una dama tropezaba, seguramente era porque la actuación del bufón la había mareado. Este juego de culpas permitía a los nobles salvar la cara redirigiendo la vergüenza. Los mejores bufones convertían este trabajo demandante
en una posición de influencia inusual. Se convertían en compañeros confiables que podían decir verdades que otros no podían. Recordaban a los reyes su humanidad y ayudaban a disipar tensiones durante momentos acalorados. Un bufón que pudiera hacer reír a un rey furioso durante una rabieta podría prevenir decisiones que de otra manera llevarían a derramamiento de sangre. Esta combinación inusual de artista y consejero confiable creaba un tipo extraño de respeto, mientras eran abiertamente burlados por su apariencia y comportamiento. Los bufones hábiles eran secretamente valorados por su sabiduría y perspicacia, hablando de decir cosas que otros no podían. La capacidad del bufón para decir la verdad al poder era quizás su talento más peligroso, pero valioso de todos. Algo que podría sorprender sobre las cortes medievales es que mientras la mayoría de las personas serían ejecutadas por insultar al rey, el bufón de corte podía burlarse abiertamente de él, y a veces incluso ser recompensado por ello. Esto no era simplemente un accidente, era realmente parte del trabajo del bufón a los reyes medievales. No eran exactamente conocidos por recibir críticas de buena manera. Sin embargo, de alguna forma el bufón podía señalar los errores del rey, burlarse de su apariencia, o cuestionar sus decisiones siempre y cuando lo hiciera de una manera que hiciera reír a las personas. Esta libertad de expresión venía con reglas no escritas estrictas. El bufón tenía que ser ingenioso con la entrega crítica escondida dentro de una historia divertida. Perfecto. Un chiste insultante con un giro halagador al final. Aún mejor. Un insulto directo sin humor alguno mandaría incluso a un bufón a la mazmorra. O algo peor. Los registros de cortes reales de toda Europa contienen ejemplos fascinantes de bufones que dominaron este arte delicado. En Inglaterra, un bufón ganó fama por su actuación anual, que se burlaba de las políticas financieras del rey. Cada año en una festividad específica, realizaría una danza elaborada, recitaría una rima sobre impuestos demasiado altos y terminaría con una liberación controlada de gas, perfectamente cronometrada. Sí, este bufón literalmente ganó tierra y oro, realizando una danza que terminaba con un pedo elegante dirigido a las políticas fiscales reales en la corte francesa. Relatos históricos cuentan de un bufón que una vez entró a una reunión real usando una corona hecha de paja. Cuando el rey enojado le preguntó qué estaba haciendo, el bufón respondió: practicando, para ser usted, su majestad. Ha estado actuando tan tontamente últimamente que pronto podríamos necesitar intercambiar en lugar de ejecutarlo. El rey supuestamente rió y reconsideró sus decisiones recientes. Estas no eran simplemente actuaciones divertidas. Servían un propósito vital en la gobernanza medieval. Los reyes estaban rodeados de personas que constantemente les decían lo que querían escuchar. En este ambiente, el bufón se convertía en la única fuente confiable de retroalimentación honesta. Algunos gobernantes activamente dependían de sus bufones. Por esta razón, aun cuando eres la única persona que puede decirle al rey que se ve ridículo sin ser arrojado a un río, o aprendes el momento adecuado, o aprendes a nadar. Varias memorias medievales escritas por consejeros reales mencionan consultar con el bufón de corte antes de llevar malas noticias al rey, esperando aprender el enfoque más seguro. Pero esta libertad única no estaba exenta de riesgo. La protección no era perfecta. Numerosos relatos existen de bufones que fueron demasiado lejos, leyeron mal el ambiente, o simplemente encontraron al rey en un mal día. Aprender a contar chistes era la parte fácil de ser bufón. Aprender exactamente cuándo parar era lo que te mantenía vivo. En documentos de varias cortes describen castigos que van desde golpizas hasta encarcelamiento para bufones, cuyos chistes cruzaron la línea. Algunos desaparecieron completamente de los registros de corte después de actuaciones particularmente audaces. Sus destinos no se registraron, pero se pueden adivinar fácilmente. Los bufones verdaderamente exitosos desarrollaron una habilidad casi sobrenatural para sentir estados de ánimo y leer señales sutiles. Esta habilidad no solo se trataba de supervivencia, los hacía sorprendentemente influyentes. Mientras los bufones de corte con su posición única a veces moldeaban decisiones del reino, aquellos sin protección real enfrentaban una realidad mucho más dura más allá de las murallas del castillo. No todos los bufones tuvieron la suerte de conseguir trabajo en la corte real. Por cada artista que usaba cascabeles elegantes y comía comida preparada por cocineros reales, había docenas que actuaban en plazas de aldea, caminos polvorientos y tabernas sucias, solo para ganar lo suficiente para su próxima comida.
Estos bufones errantes vivían una vida completamente diferente a sus contrapartes de corte. Los bufones de corte se preocupaban por complacer a un jefe Yen, el rey. Los bufones errantes tenían que complacer a todos en todas partes, todo el tiempo. Y las multitudes medievales no eran exactamente conocidas por su retroalimentación educada. Los artistas viajeros se movían de pueblo en pueblo, cargando todo lo que poseían. Su escenario era donde sea que se reuniera la gente y mercados, patios de taberna o plazas de aldea. Actuaban con lluvia o sol, calor de verano o frío invernal. Muchos bufones errantes morían jóvenes por exposición al clima severo o enfermedades contraídas mientras viajaban a diferencia de los bufones de corte, que recibían comidas regulares. Los artistas errantes comían basándose en que también actuaban ese día. Las personas arrojaban monedas si eras bueno y rocas si no lo eras. Nada mejora tus habilidades de malabarismo como saber que el fracaso significa tanto hambre como lesión en la cabeza. Los registros de consejos municipales medievales muestran que los artistas errantes raramente eran bienvenidos por las autoridades locales. De muchos pueblos tenían leyes prohibiendo que hombres sin amo permanecieran más de 1 o 2 noches. Esto significaba viaje constante, dormir en graneros, bajo carros o en zanjas al borde del camino. Algunos bufones se unían a grupos viajeros de artistas que actuaban en festivales estacionales, mercados y ocasionalmente en casas de nobles menores. Viajar en números proporcionaba cierta seguridad, pero también significaba dividir las ganancias ya de por sí escasas. En actuar para plebeyos, en lugar de nobles, traía sus propios desafíos. Las multitudes frecuentemente estaban borrachas, alborotadas y rápidas para volverse violentas si no se las entretenía. Un bufón de corte podría temer la mazmorra por un mal chiste, pero un artista callejero temía el puño inmediato de un granjero descontento, con brazos del tamaño de troncos de árbol para sobrevivir. Los bufones errantes necesitaban una memoria increíble. Tenían que aprender cientos de chistes, canciones e historias apropiados para diferentes regiones. Lo que provocaba risas en una aldea podía iniciar una pelea en la siguiente. Debido a rivalidades locales o dialectos diferentes, los problemas de salud eran quizás el mayor desafío. Si estabas enfermo o herido, a nadie le importaba. No había días de enfermedad, no había pagos por discapacidad. O actuabas o pasabas hambre. Muchos bufones desarrollaron dolencias crónicas por años de acrobacias física. Exposición a los elementos y nutrición inadecuada. La competencia era feroz y a veces mortal. Los lugares privilegiados para actuar en mercados ocupados o durante festivales se peleaban, a veces literalmente, cuando todo tu sustento depende de estar exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto. Defiendes ese lugar ferozmente a pesar de estas dificultades. Algunos bufones errantes lograron éxito notable. Algunos se volvieron lo suficientemente famosos como para que los pueblos realmente les pagaran por visitarlos. Otros desarrollaron habilidades tan únicas que comerciantes ricos los contrataban para eventos privados. Para la mayoría, sin embargo, la vida como bufón errante significaba existir a un chiste de distancia del desastre, sin red de seguridad, si la broma fallaba. Mientras los bufones de corte se preocupaban por conservar sus cabezas, los artistas viajeros se preocupaban por conservar sus dientes. Tanto de audiencias enojadas como por la simple falta de comida, los bufones no tenían inmunidad especial a las enfermedades. A pesar de sus ropas coloridas y ingenio rápido, contraían piojos, pulgas, fiebres y cosas peores, igual que todos en los tiempos medievales. De hecho, su estilo de vida frecuentemente los ponía en mayor riesgo que la persona promedio. Los bufones de corte vivían en castillos, lo cual podría sonar grandioso hasta que aprendes cómo eran realmente los castillos medievales. Los castillos medievales reales eran fríos, húmedos y llenos de alimañas. Las ratas corrían por los pasillos trayendo pulgas y enfermedad. Las ventanas con corrientes de aire dejaban entrar lluvia y nieve. El humo de las chimeneas llenaba las habitaciones, porque los conductos estaban mal diseñados. Los registros médicos de casas reales revelaron que las enfermedades respiratorias eran extremadamente comunes entre el personal del castillo, incluyendo Pif. Un doctor medieval escribió que podía identificar a los sirvientes del castillo solo por su tos, notando que los bufones tenían la tos más distintiva porque necesitaban aclarar sus gargantas antes de las actuaciones. Algunos bufones incluso eran forzados a entretener víctimas de la peste para levantar el ánimo durante brotes. Los registros de corte de los años 1400 mencionan bufones
siendo enviados a actuar en áreas de cuarentena, una asignación de trabajo que básicamente equivalía a una sentencia de muerte. Pocos regresaron de estas actuaciones sombrías. La seguridad alimentaria no existía como concepto en tiempos medievales. Los bufones comían lo mismo que todos los demás: carne, parcialmente descompuesta, vegetales cultivados en desechos humanos y pan, que frecuentemente contenía rellenos para hacer que la harina rindiera más. El agua normalmente no era segura para beber, razón por la cual incluso el desayuno frecuentemente incluía cerveza o vino en su lugar. Es difícil ser gracioso primera cosa en la mañana, pero es aún más difícil cuando estás ligeramente borracho, porque tu taza matutina de agua te habría dado diarrea mortal. Los problemas dentales eran particularmente duros para los bufones. ¿Cómo haces reír a las personas cuando estás lidiando con un diente absceso? No había dentistas, solo barberos que sacarían dientes podridos sin analgésicos. Los registros de corte mencionan pagos a barberos por tratar problemas dentales de bufones, sugiriendo que esto era un problema común para los bufones viajeros. Los riesgos de salud se multiplicaban. Dormir al aire libre o en posadas abarrotadas y sucias. Caminaban millas entre pueblos desarrollando ampollas que podían infectarse. Los viajes invernales significaban congelación. El verano significaba insolación. A pesar de estos desafíos de salud, o quizás, debido a ellos, los chistes sobre enfermedad, muerte y funciones corporales eran realmente populares en tiempos. Las personas usaban humor negro para lidiar con la presencia constante de enfermedad y muerte. Los chistes de excremento no eran solo para niños. Eran alta comedia cuando todos, regularmente, presenciaban los horrores de la disentería. Los bufones que podían encontrar humor en estas realidades sombrías se volvían especialmente favorables. Una cosa que las personas siempre recordaban era quién los hizo reír cuando todo lo demás estaba desmoronando. Los registros muestran que durante los peores brotes de peste, los gobernantes mantendrían a sus bufones cerca, no solo para entretenimiento, sino para apoyo emocional. Un bufón que podía hacer chistes mientras el mundo parecía estar terminándose, ganaba un tipo especial de respeto en un mundo lleno de enfermedad. El trabajo del bufón era hacer luz de la miseria, incluso cuando esa miseria estaba golpeando a su propia puerta. Todas las actuaciones eventualmente terminan. Para los bufones medievales, envejecer significaba enfrentar una verdad dura. No existían hogares de retiro para bufones de corte. Una vez que las rodillas se volvían demasiado rígidas para dar volteretas o las voces demasiado ásperas para cantar, los días de bufoneadas profesionales estaban contados. Documentos de los años 1400 revelan que más de 2/3 de los bufones de corte simplemente desaparecían de los registros de pagos del castillo después de llegar a los 40 años, considerados ancianos en tiempos medievales. A diferencia de los artesanos que podían enseñar aprendices, o granjeros que podían cambiar a tareas más fáciles, los bufones que envejecían tenían pocas opciones. Su valor completo dependía del pensamiento rápido y habilidad física, cualidades que se desvanecían con el tiempo. Una minoría afortunada logró quedarse en castillos con roles menos demandantes. Los registros de corte mencionan ex-bufons convirtiéndose en cuentacuentos para niños nobles, una vez que las acrobacias se volvieron imposibles. Otros se convirtieron en guardianes de tradiciones de entretenimiento, enseñando a artistas más jóvenes los chistes y canciones que habían complacido a gobernantes anteriores. Algunos bufones de corte ahorraron suficientes monedas para abrir tabernas donde los clientes tenían que pagar por bebidas, sin importar si se reían de los chistes o no. Finalmente, una audiencia cautiva a las casas religiosas ocasionalmente aceptaban antiguos artistas, especialmente aquellos que habían actuado en obras de iglesia o podían leer y escribir. El cambio de hacer chistes corporales a copiar textos religiosos representaba todo un cambio de carrera. Un documento monástico menciona a un ex-bufón que no podía parar de dibujar caras graciosas en los márgenes del libro sagrado Sam. Para aquellos sin ahorros o favor real, las opciones eran desoladoras. Algunos se unían a artistas viajeros como fabricantes de vestuario. Otros se convertían en mendigos usando sus habilidades para atraer monedas de lástima. Un número terminó como sabios bufones de aldea, personajes extraños que sobrevivían de la bondad comunitaria mientras ofrecían entretenimiento ocasional y sabiduría rara a los libros contables de castillo. Raramente mencionan pagos a bufones. El rey Enrique de Inglaterra proporcionó dinero anual a un bufón de corte anciano, 6 libras anuales, suficiente para comida básica y refugio, pero poco más. Tal generosidad era extremadamente poco común. La mayoría de los gobernantes
simplemente reemplazaba artistas que envejecían con intérpretes más jóvenes y vivaces, aun cuando pasaste décadas, haciendo que nobles se rieran sobre envejecer y debilitarse. La broma eventualmente se convertía en la historia de tu vida. Quizás la parte más triste era que tan rápidamente, incluso los bufones famosos, eran olvidados. Su propósito era crear momentos memorables. Sin embargo, la historia guardó pocos de sus logros. Sabemos más sobre sirvientes ordinarios que sobre las personas que mantuvieron entretenidos a gobernantes poderosos durante guerras y desastres. El final, para la mayoría de los bufones, no se registró con importancia. No se construyeron tumbas especiales. Ninguna canción los recordó. La corte simplemente continuó con alguien nuevo. El gobernante fresco quería un bufón diferente con chistes originales. Y el artista estrella de ayer podría encontrarse mendigando en la puerta del castillo. Una caída súbita para alguien que una vez comandó atención en salones reales, mientras la carrera del bufón comenzaba con risa. Frecuentemente terminaba en silencio, mostrando que el entretenimiento medieval verdaderamente se clasificaba entre las profesiones más difíciles y desagradecidas de la historia.